La parábola de los talentos me parece una historia muy interesante. En ella encontramos elementos drásticos. En particular, hay una escena que considero yo refleja aspectos de Dios que no estamos muy acostumbrados a escuchar, que no son muy populares, que a lo mejor no hemos interactuado con ellos lo suficiente. Bien, la historia inicia porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad. Y después se fue lejos. Después de un tiempo, regresa y con la intención de ponerse a cuentas con cada uno de estos siervos. Viene el primero, el de 5, y resulta que multiplicó y le entrega 5 de ganancia. Después viene con el que le entregó 2 talentos, lo mismo, multiplicó y ahora le entrega 4 talentos. Muy bien, a cada uno de estos. Después viene con al que le entregó 1 y después de darle las explicaciones necesarias, básicamente lo que le dice es: tuve temor de tal vez invertir tu talento y perderlo, o tal vez simplemente de que me lo robaran, o tal vez de que se arruinara o se dañara, cualquier excusa que tú puedas pensar, y mejor lo escondí. Lo saca y le dice: aquí tienes lo que es tuyo. Hasta aquí todo lo encuentro normal, porque al que le dieron 5 y los multiplicó, le felicitaron y lo premiaron. Al que le dieron 2 y los multiplicó, le felicitaron y lo premiaron. Al que le dieron 1, aún esta parte la encuentro normal y con lógica, porque tuvo miedo y dijo: antes de perder y entregarle pérdidas, prefiero no arriesgar y darle lo que es de él. Hasta aquí lo encuentro lógico. Sin embargo, veamos la reacción o cómo responde este hombre. Lo primero que le dice es malo y negligente. O sea, a mí de repente digo, ¿cómo encaja para que le digas malvado o malo a alguien que tuvo el cuidado de, lejos de perder tu inversión, guardarla y entregarte exactamente lo que tú pusiste? Después de que le dice eso, le quita el talento. Yo me imagino que se lo arrebata y le dice a dáselo a aquel que tiene 10. Pero no termina ahí, sino que no solamente lo reprende y le quita lo que tenía, sino que lo expulsa a la perdición. Ahora, esta es la historia en sí. Y digo que esta última parte, considero encontramos aspectos de Dios con los que no estamos muy familiarizados. Esta parábola inicia porque el reino de los cielos es semejante a, y está una historia en la cual encontraremos características, aspectos de Dios que son reales, que hablan del reino de Dios, que hablan de la manera en la que Dios opera y Dios actúa. En ellos encontramos esto, que me parece un poco raro, me parece exagerada la reacción de este hombre, porque aquel, según yo, no hizo cosas malas. Pero veamos la historia. Encontramos en esta historia, primero, que es un hecho que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Hasta ahí, todo eso se sabe, todo el mundo sabe que tenemos que dar cuentas a Dios. Lo que me preocupa a mí es el hecho de que, dada la información que este hombre tenía, yo considero que hizo lo correcto. O sea, entendiendo que no quiso arriesgar, no quiso comprometer lo que se le había dado, no quiso perder lo que se le había dado, no quiso arruinar o no quiso dañar lo que se le había dado, lo guardó y le entregó eso. Dada esta información, yo no considero que este hombre sea categorizado correctamente como malvado. Sin embargo, esto es lo que se dice de él: malo, negligente, malvado. Esto me hace a mí pensar que de repente nosotros podemos, en base a la información que tenemos nosotros, pensar que le estamos dando a Dios algo que le agrada, y es probable que en aquel día escuchemos malvado y negligente. O sea, algo aquí no cuadra. O una de dos. O hay algunas cosas en la historia que no se nos dicen, o hay algo acerca de Dios que creemos es diferente, porque hay un conflicto aquí. Dios llama a algo malo y malvado que yo, desde lo que yo puedo ver aquí, desde mis limitaciones, no lo consideraría malvado. Una de dos. Dios ve las cosas diferentes a nosotros, o hay algo en la historia que no conocemos. Y yo creo que es lo primero. Dios
califica las cosas distintas a nosotros. En esta historia queda evidente que para Dios lo más importante no es el talento que le entregó, sino el potencial que este talento va a generar cuando se pone a trabajar. En pocas palabras, Dios no está preocupado porque se dañe, porque se extravíe, porque se pierda, porque se use mal o no se use correctamente. Está preocupado por el potencial que no se está utilizando o que no está produciendo. O sea, la molestia de este hombre fue porque lo que se le entregó no se puso a trabajar. Entonces, Dios llama malo no a aquel que se equivoca o comete errores. Llama malvado no a aquel que erra una vez u otra vez. Llama malvado a aquel que no intenta, que no emprende el viaje que Dios le ha llamado a hacer. Si Dios te dio una tarea y tú no la haces por ignorar, por rechazar, por no querer hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, aunque no hagas algo que tú consideres malo, que tú consideres malvado, Dios te considera malo y malvado. Comparado con alguien que aunque se equivoque una vez u otra vez, aunque fracase una vez u otra vez, pero siga intentando poner en trabajar lo que Dios le ha dado, será uno malvado y el otro recibirá felicitaciones y será premiado. Pero la dificultad continúa porque sabemos que es un poco complicado saber exactamente qué es lo que Dios va a demandar de nosotros. O sea, al principio de esta historia encontramos que no se les dan instrucciones. No se les dice, te voy a dar esos talentos, necesito que los inviertas porque yo voy a regresar en tanto tiempo y quiero recoger ganancias. Eso no está en el principio de la historia. O sea, se da por entendido que si estos hombres reciben talentos, que era una forma de dinero, se da por entendido que si ellos reciben esto, tienen que ponerlo a trabajar, invertirlo para generar ganancias. Por eso es que este hombre le reclama al otro: si sabías que soy duro y que cosecho donde no sembré, ¿por qué no por lo menos lo diste a los bancos para que generara intereses y yo los pudiera recoger? Entonces se da por entendido que de acuerdo a lo que se te da, tienes que trabajar. En pocas palabras, se entiende que si Dios te da talentos específicos, en base a eso va a ser tu tarea. Tienes algo que hacer, Él nos va a demandar algo y está conectado con las habilidades y los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La otra complicación de esto es de que no a todos les da lo mismo. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Hay una disparidad real. Y es muy fácil de ver. Si tú volteas a ver a un lado a otro, encontrarás que hay gente a la que se le dio más que a ti. Lo que tienes que entender es de que tu tarea está conectada a lo que se te dio. En otras palabras, yo te diría, deja de fastidiarte la vida en compararte con lo que otros tienen y mejor concéntrate en multiplicar lo que Dios te dio a ti. Porque lo que es una realidad es de que si te dio 5, te dio 2 o te dio 1, todas esas unidades de medida son multiplicables. Todas las puedes multiplicar. El 1 se puede convertir en 2, el 2 se puede convertir en 4, el 4 se puede convertir en 8. No importa si iniciaste con 1 o iniciaste con 5. Aquel que se le dio 5 y por no arriesgar, por tener temor, no los pone a trabajar, se quedará en 5, mientras al que le dieron 1 pasará a 2, a 4, a 8. La realidad es de que por muy difícil que sea, a cada uno de nosotros nos ha dado algo para que podamos multiplicar. Pero lo que más me fascina de esta historia, y con esto culmino, es el hecho de que en esta historia hay solo 2 tipos de personas. Una son aquellos que reciben lo que Dios les da y lo ponen a trabajar, y aquellos que reciben lo que Dios les da y no lo ponen a trabajar. Y estos 2 tipos de personas se resumen en esta: unos que son premiados, felicitados, y otros que son reprendidos, separados, condenados. ¿Okay? Pero aquí está la clave. En esta historia no encuentras que alguien haya tomado lo que Dios le dio, lo haya puesto a trabajar y haya perdido. No, aquí lo único que encuentras es que si alguien pone a trabajar lo que Dios le ha dado, va a generar ganancias. Si alguien invierte lo que Dios ha puesto en él, va a generar ganancia, va a tener una vida mejor, va a multiplicar. Y si alguien no lo invierte, esa es la única manera en la que pierdes. Eso suena maravilloso. O sea, la única manera en la que perdemos
cuando Dios nos da algo y lo utilizamos es en no utilizarlo. Hay una garantía real. Si tú pones a trabajar lo que Dios te ha dado, lo vas a multiplicar y tendrás una vida mejor. Por lo tanto, ojalá y logres identificar lo que Dios ha puesto en ti, por muy difícil que sea, aunque no haya instrucciones, porque cuando naciste no tenías instrucciones de qué vas a hacer, pero sí hay habilidades y talentos que están claros y evidentes en ti. Ojalá los identifiques y los pongas a trabajar, que hay garantía de que multiplicarán tu vida. Dios les bendiga.